Hola a todos los que tienen la oportunidad de ver este video. Estoy muy contento de tener la oportunidad en este momento de poder compartir la palabra del Señor con la iglesia de Poniente 18, una iglesia a la cual le tengo un grande cariño, un grande aprecio, una iglesia donde crecí, una iglesia donde viví los mejores momentos de mi vida. Y es un gusto poder compartir, hermanos, con ustedes la palabra del Señor y que a través de ella podamos recibir este mensaje que nos lleve a reflexionar, que nos lleve a comprender y también incentive nuestra vida al estudio de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a tener la oportunidad a lo largo de 4 semanas de estar estudiando una saga profética, como se le ha denominado. Y bueno, el primer tema que hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes son las 70 semanas de Daniel, y esperamos que sea de grande bendición para la vida de todos ustedes, como lo ha sido para mi vida, y que el Señor hable a nosotros y nos incentive y podamos llenar nuestra vida y emocionarnos acerca y maravillarnos con las promesas y con las revelaciones que Dios ha hecho a través de su palabra, que son increíblemente grandiosas, perfectas, exactas y llenas de un grande propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y los invito para que antes de iniciar podamos hacer una oración al Señor pidiendo que Él nos guíe y nos ayude en este tiempo. Señor y Padre Celestial, en estos momentos te agradezco la oportunidad primeramente que me das de poder compartir en este día este tema con una iglesia con la cual tengo grandes recuerdos y con la cual tengo grande estima. Permite que a través de tu palabra, Señor, podamos crecer, podamos comprender, Señor, recibir este conocimiento y que, Señor, tú puedas ir tocando nuestra vida, irla llevando, Señor, a cada día, Señor, añorar más tu presencia en nuestras vidas, Señor. Permite que nuestras mentes puedan estar concentradas, puedan estar claras en tu palabra y que tú nos abras el entendimiento para que todo lo que tú has ya revelado en tu escritura pueda hoy de alguna forma ser aclarado en nuestras mentes, Señor, para tener viva esta esperanza, Señor, que tiene que ver con algún día estar en tu presencia y gozar de las bendiciones, de la llenura que da estar, hoy algún día poder estar en tu presencia, Señor. Guíanos, Señor, instrúyenos, que podamos de alguna forma en este momento aprender de tu palabra y, Señor, que quien nos está viendo, Señor, también pueda de alguna forma conocerte a través de este tema, Señor. Alabado seas y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, vamos a iniciar este tema de las 70 semanas de Daniel. Es un tema muy bonito, es un tema que de alguna forma tiene una de o la revelación más grandiosa y más increíble jamás dada en el Antiguo Testamento, y fue dada al profeta Daniel hace ya demasiado tiempo atrás. Y antes de iniciar y de entrar en el tema, tenemos que pensar en el momento en el cual esto se está revelando, y es revelado al profeta Daniel en una época donde el pueblo de Israel se encontraba en la época de la cautividad en Babilonia. Habían pasado muchas cosas de las cuales vamos a estar hablando, y es precisamente en esa época donde el pueblo de Israel se encuentra en otra nación extranjera, donde Dios da la revelación de su palabra. Y bueno, entrando en materia de lo que son las 70 semanas de Daniel, podemos ir al capítulo 9, versículo 24 de Daniel. Y llegando a este versículo, aquí en el versículo 24 del capítulo 9, encontramos lo que dice este pasaje, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y me gustaría, hermano, que iniciáramos aclarando un poco acerca de lo que significa las 70 semanas de Daniel como tal, ¿no? Ciertamente hay un gran debate acerca de el verdadero significado que tiene en cuestión al tiempo del cual está hablando la Escritura. Hay dos
posibilidades que se manejan. La primera de ellas, bueno, es que las 70 semanas de Daniel habla como lo que usted y yo podemos entender por la palabra semanas, semanas de días. Y bueno, si lo pudiéramos entender como semana de días, como usted y yo lo comprendemos, estaríamos hablando de un tiempo de 490 días que equivaldrían a un año y medio aproximadamente. La segunda posibilidad, que es la que hoy vamos a compartir con ustedes, que es la que está apegada al texto, al contexto de todo lo que se nos habla, es que la semana o las 70 semanas de Daniel se refieren a semanas de años, y esto pudiera parecer un poco difícil de comprenderlo, ¿no? Ya que en nuestro idioma, en nuestro español, bueno, cuando nosotros hablamos acerca de lo que son semanas, bueno, estamos acostumbrados a que cuando decimos la palabra semanas, nos referimos a semana, pues a 7 días específicamente, ¿no? Pero en el idioma en el cual se ha escrito la palabra de Dios, bueno, esto es completamente diferente, y eso vamos a tratar de ir a la palabra del Señor y ver cómo la palabra de Dios nos muestra cómo en la escritura, bueno, también existe las semanas de años. Y bueno, antes de ir a la palabra del Señor y empezar a entrar en materia, tenemos que definir un poco acerca de lo que significa las 70 semanas de Daniel. Y en el original, en el texto original, en el idioma en el que fue escrito el libro de Daniel, la palabra semana está escrito como Shavuim. Y esta palabra Shavuim nos trata y quiere decir 70 7. Y esta es la forma en la cual, cuando se traduce a nuestro idioma, como lo debemos entender, como 70 7. La palabra semana, entonces eso nos quiere decir no precisamente semanas de días, como normalmente lo conocemos. De hecho, en el capítulo 10 de Daniel, en el versículo, me parece el 2, cuando Daniel, de alguna forma, hasta parece completamente a propósito, en el idioma original, la palabra semana la traduce Shavuim, y va un término junto a la palabra que, al traducir esa palabra que viene de más, trata de decir semana de días. Y parece algo intencional en el texto, porque ahora que entramos y que llegamos a Daniel 9:24, la palabra solamente dice Shavuim. Es una palabra que no se traduce semana de días, sino, como hace rato lo mencionábamos, trata y habla de 77. Esta es la forma en la cual esta palabra en el versículo 24 se traduce más cordialmente, y que tiene que ver con semanas de años. Y vamos ahora sí a buscar un pasaje de la Escritura donde vamos a hablar un poco del contexto de lo que tiene que ver con las semanas de años, de por qué se refiere a semanas de años, y también el hecho de por qué el pueblo de Israel se encuentra en las condiciones que se encuentra actualmente en cuestión a la cautividad. Bueno, vamos a ir ahora al libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 1 al 8. Y en este pasaje vamos a encontrar los mandamientos de Dios en el sentido de la ley sabática, los años de reposo y el año de jubileo que el pueblo de Israel debían guardar sigilosamente y estrictamente, porque eran mandamientos de Dios que el pueblo de Israel tenía que practicar. Y nos dice el versículo 1, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, esta es una orden de Dios, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Esta ley era importante que el pueblo de Israel la guardara durante, si usted sigue con atención la lectura, Dios quería que el pueblo trabajara durante 6 años la tierra, gozara de sus beneficios, trabajara con energía durante ese tiempo. Pero en el versículo 4 nos dice, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Después de esos 6 años, Dios le pide al pueblo que durante el 7º año tenían que dejar que la tierra
descansara. El hacer esto, hermanos, era una forma en la cual el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaría depositando su confianza en el Señor. Que Dios, a pesar de no cultivar, a pesar de no cosechar la tierra, Dios iba a proveerles. Así como Dios a sus antepasados en el desierto, cuando vagaron y habían huido de Egipto, Dios proveyó y siempre nada les faltó de lo necesario, nada hubo que no tuvieran para vivir. El pueblo de Israel tenía que aprender a confiar a través de esta ley sabática donde la tierra tenía que descansar al séptimo año. Dios quería esto, y cuando el pueblo de Israel no acataba esta ordenanza, si el pueblo de Israel no obedecía a este mandato del Señor, pues esto era un indicativo de primeramente desobediencia y una forma de decirle al Señor que no confiaban de alguna forma en Él. Y continuamos leyendo lo que en el 5, lo que de suyo naciere en tu tierra, segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. El pueblo de Israel, desgraciadamente, no guardó esta orden de Dios. El pueblo de Israel fue rebelde a este mandamiento del Señor y no guardaron este año sabático, este año de reposo de la tierra. Desde el tiempo de Josué hasta el tiempo del cautiverio, 490 años, el pueblo de Israel no guardó que la tierra tuviera reposo. Durante 490 años, el pueblo de Israel no obedeció los mandatos del Señor. Esto es increíble. Esto habla de la rebeldía de la nación de Israel en no guardar los mandamientos del Señor. Y continuamos. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y luego nos dice, y contarás 7 semanas de años. ¿Se dan cuenta cómo bíblicamente existen las semanas de años? Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ahora el Señor les está dando al pueblo de Israel el mandamiento del año de jubileo. Y le dice aquí en el versículo 8, y contarás 7 semanas de años. Cada semana tiene 7 años y son 7 semanas. Estamos hablando de 49 años. Si usted puede hacer la cuenta ahí en su mente o ahí en una calculadora, ¿verdad? Son 7 semanas de años que nos dan un total de 49 años. Y al siguiente año, en este caso era el año 50, había el año de jubileo. Durante este año de jubileo, el pueblo de Israel era un mandato del Señor donde el pueblo de Israel era un año de gozo, de mandato por parte del Señor, donde el pueblo de Israel, si había deudas, las deudas eran canceladas. Si alguno de ellos tuvo necesidad de ser esclavo por causa de alguna deuda, bueno, era dada libertad al pueblo. Dios había establecido una serie de mandamientos que hacían que hubiera justicia aún en el mismo pueblo. Pero el pueblo de Israel quebrantó constantemente y terriblemente los mandamientos del Señor. Quiero que usted vaya conmigo igual en el libro de Levítico, en el versículo 33, capítulo 26, versículo 33, y aquí vamos a ver las consecuencias del pueblo, que el pueblo sufriría si no guardaba este mandamiento. Estas son las consecuencias. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará
sus días de reposo. Si usted leyó con atención, esta es la sentencia que Dios pone al pueblo de Israel si no guardaban esos mandamientos. Estaba claro, si el pueblo de Israel fallaba, si el pueblo de Israel pecaba de esta forma en contra de Dios, la sentencia era el ser llevados a las naciones, la destrucción, y Dios mismo los obligaría a que sacándolos de la nación de Israel, la tierra reposara y descansara. Pero el pueblo de Israel, durante 490 años, no guardó este mandamiento. Durante 490 años. Si usted pudiera hacer la cuenta, ahí en su casa, ahí donde usted está, y pudiera hacer la conversión acerca de cuántos años sabáticos el pueblo de Israel no guardó durante 490 años, usted lo único que tiene que hacer es 490 años, dividirlos entre ¿qué? Entre 7. 490 años entre 7, si usted los divide, le va a dar 70. 70 años de años sabáticos el pueblo de Israel no había guardado durante 490 años. 70 veces no guardó ese año sabático donde la tierra tenía que descansar. Y Dios les había advertido ya en la ley las consecuencias que el pueblo de Israel sufriría si no obedecían su palabra. Bueno, ¿cuál es la causa por la cual Israel fue llevada cautiva a Babilonia? Bueno, aquí está, pero no solamente eso, hermano. Ahora quiero que vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 21. Vamos hasta aquel libro de la Biblia. Vamos a ir al versículo 14 hasta el versículo 21. Y dice así: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Si usted lee con atención, vamos a darnos cuenta del grado de rebeldía del pueblo de Israel. No solamente habían desobedecido el mandato del reposo de la tierra, sino dice que también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad en Israel y siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Cuando vemos esta referencia a las abominaciones de las naciones, esto nos lleva indudablemente a la idolatría. Pero cuando hablamos de la idolatría, no hablamos simplemente de la adoración de dioses como algo normal, sino hablamos de todas aquellas prácticas aberrantes que las naciones extranjeras practicaban, e Israel se había contaminado con esas prácticas aberrantes. De veras, hermano, que me está escuchando, es increíble el grado de incredulidad y el grado de pecado en el cual Israel había llegado, al grado de que inclusive habían adoptado prácticas de sacrificar niños recién nacidos a ídolos en aquel tiempo. Era aberrante la cantidad de pecado, de prácticas pecaminosas y sucias. Y dice, y continúa diciendo, y contaminando aún la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el del 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y durante muchos años, durante esos 490 años, cuando el pueblo de Israel seguía pecando y equivocándose, Dios enviaba su palabra y su voluntad para que el pueblo supiera y se detuviera de esas prácticas terribles que estaban teniendo. Constantemente envió a ellos, por medio de mensajeros, por medio de los profetas. ¿Por qué lo hizo, hermanos? ¿Por qué aguantó tanto el Señor? A veces pensamos que Dios es malo, pero si Dios soportó y aguantó tanto al pueblo de Israel, fue por lo que dice este mismo versículo 15, porque Él tenía misericordia de su pueblo, así como la ha tenido contigo y conmigo, a pesar de las cosas que antes hicimos antes de Él. Dios, por su misericordia, esperó y durante 490 años tuvo misericordia, pero esto no siempre fue así. Todo esto tuvo un momento donde ya no más.
Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Israel llegó a un punto donde ya no hubo más. Dios ya no toleró más. Llegaron al colmo del Señor. Y ahora sí, dice el versículo 17 en adelante, por lo cual, después de todo ese tiempo donde Él tuvo misericordia y que Israel no cambió su forma de actuar, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Esto podría sonar feo y terrible, pero todas esas personas estaban pecando y se habían contaminado y eran parte de esas prácticas aberrantes de las cuales mencionamos hace un momento. Cuando Dios ejecuta su justicia, lo hace completamente así, justamente. Asimismo, en el 18, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Esas son las consecuencias que sufrió Israel a causa de su rebeldía, a causa de su rechazo, a causa de su impiedad y a causa de todo eso aberrante que habían hecho. En el versículo 20 nos dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí usted puede pensar en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron llevados como de los primeros que fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y en el 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el profeta, hasta que la tierra hubo gozado de su ¿qué? Dice, de su reposo. Dios los mandó al cautiverio por su idolatría aberrante y por no guardar la ley del reposo de la tierra. Dice aquí, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Israel se fue cautivo 70 años. Y esos 70 años que el pueblo de Israel se fue cautivo a Babilonia, son exactamente los 70 años que en 490 años Israel no guardó la ley de reposo de la tierra. Dios aplicó su justicia y les hizo pagar exactamente el tiempo en el cautiverio que ellos no dejaron reposar la tierra. Las bendiciones del Señor iban a estar con el pueblo de Israel, las bendiciones de la tierra y el sustento de Dios para con ellos, a pesar de no cultivar en el séptimo año y del año sabático. Pero el pueblo de Israel fue desobediente. Y ahora que Dios ejecuta su juicio y han sido llevados y ha habido muerte y ha habido destrucción, es porque Dios ha actuado justamente. Pero primero mostró su misericordia. A pesar de su misericordia, el pueblo de Israel no cambió de parecer. Ahora vino el juicio. Y es por eso que en este tiempo de Daniel se encuentra en esta nación extranjera. Se encuentra en este lugar donde lleva tantos años ya en cautiverio, pero fiel al Señor. Y ahora sí vamos a ir al capítulo 9 de Daniel, donde están las 70 semanas de Daniel. Perdón, antes de ir a Daniel, podemos ir al libro de Jeremías. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Y aquí vemos las palabras del profeta Jeremías. 25, 11 y 12, que dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y en la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, ¿no? Esto nos habla acerca de Babilonia iba a sufrir las consecuencias después de este juicio
que Dios hizo con ellos. Y en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios los manda y utiliza a Babilonia para este juicio a Israel. Pero Dios a través del profeta Daniel les dice que después de terminar este periodo de 70 años, Él nuevamente tendría misericordia de su pueblo. Y lo que nos dice este pasaje, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, nuevamente regresar a su tierra. Y llegamos ahora sí al capítulo 9 de Daniel. Y quizá pudiéramos leer todo el capítulo, pero realmente no nos alcanzaría como tal el tiempo. Pero es interesante lo que pasa antes de llegar a las 70 semanas de Daniel. En estos capítulos, en estos primeros versículos, o en todos esos versículos del 1 al 19, vamos a encontrar un momento donde Daniel está teniendo un momento de oración y de clamor a Dios a causa del conocimiento que Daniel ha obtenido al conocer el tiempo de la cautividad. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel tenía el anhelo y el deseo de conocer cuánto tiempo iba a tardar este tiempo de cautiverio en Babilonia. Y Daniel se entrega a la lectura de la palabra del Señor, y llegando como dice aquí el versículo 2, al profeta Jeremías, Daniel se da cuenta que serán 70 años de cautividad. Y para este tiempo en la vida de Daniel, se da cuenta de que ese periodo de tiempo está a punto de terminar. Ha pasado ya mucho tiempo desde que Daniel se encuentra en Babilonia, y ahora que Daniel encuentra esto en las escrituras, Daniel sabe que el tiempo y el cumplimiento de este tiempo de esclavitud está a punto ya de finalizar. Pero Daniel sabe y conoce el corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante 490 años fue rebelde y tuvo un rechazo constante a las cosas de Dios. Y ahora que la cautividad está a punto de terminar, Daniel clama y ora por su pueblo. Porque aunque la cautividad está a punto de terminar, porque aunque este tiempo de esclavitud va a terminar, el corazón del pueblo de Israel sigue lejos, espiritualmente hablando, del Señor. Y ahora, en el versículo 3, Daniel dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y continúa estos versículos en adelante, donde Daniel clama. Daniel en este momento, sabiendo que el cautiverio está a punto de terminar, Daniel hace una oración a Dios como si Daniel representara al pueblo de Israel. Y clama y confiesa, Daniel representando al pueblo de Israel, el pecado del pueblo. Daniel acepta como representante del pueblo de Dios, delante del Señor, la culpa y el pecado, y que todo lo que le ha acontecido a Israel hasta ese momento lo tienen bien merecido, porque han fallado, porque inclusive si usted lee va a encontrar referencias a lo que hicieron con los profetas, al rechazo de la palabra del Señor. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Daniel confiesa el pecado del pueblo, y Dios está escuchando esta oración, este momento íntimo en la vida de Daniel, donde Daniel está clamando ese deseo de Daniel de que el pueblo de Israel pueda volver nuevamente, de que Dios no se olvide de su promesa, de la promesa hecha por el profeta Jeremías, ¿no? De que los haría volver.
pero no solamente quería que volviera el pueblo de Israel nada más así, sino que hubiera una restauración espiritual del corazón del pueblo de Israel en general. Daniel está preocupado y clama al Señor, y Dios está escuchando su oración. Y llegamos al final de estos versículos 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Daniel está sumamente conmovido y sumamente entregado y clamando al Señor por esta situación. Y ahora sí entramos al relato de las 70 semanas. Y nos dice desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Parece que, por lo que leemos, Daniel aún no terminaba la oración, aún no terminaba de hablar con Dios, cuando Dios manda a este varón Gabriel, a este ángel, y para poder darle esa respuesta y esta grande revelación, que podemos considerar así, las 70 semanas, la profecía más grande jamás dada en el Antiguo Testamento, que es esa respuesta a la oración y al clamor de Daniel por el pueblo de Israel. Y Dios contesta la oración porque se refiere Gabriel a Daniel como alguien que es muy amado por Dios. Y ahora sí llegamos al versículo 24. Y hace rato leíamos lo que dice al principio: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hace un rato hablábamos acerca del significado que tiene 70 semanas. No estamos hablando de semana de días. Estamos hablando, en el contexto en el cual nos está hablando todo este tema, semanas de años. 77 de años. 70 semanas están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas de años, automáticamente estaríamos hablando de que una semana de años tiene 7 años. Y estamos hablando de 70 semanas. Esto nos da como resultado 490 años. La revelación que Gabriel le va a dar a Daniel, que viene de parte de Dios, tiene que ver con un periodo de 70 semanas equivalente a 490 años, que tiene que ver con lo que Daniel ha pedido y con lo que ahora Dios le va a revelar, que tiene que ver con las cosas que van a cumplirse y con cosas que aún en nuestros días están por cumplirse. 70 semanas, 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tenemos que entender, según lo que leemos aquí en la palabra del Señor, que la profecía de las 70 semanas está completamente dirigida, absolutamente y únicamente, sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Daniel. El pueblo de Daniel es Israel, y sobre tu santa ciudad. Quiere decir que las 70 semanas de Daniel son, y esta profecía es únicamente para el pueblo de Israel, y nos habla del pueblo de Israel y sobre Jerusalén. Y todo lo que vamos a hablar en este momento tendrá que ver con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Y teniendo en cuenta estas 70 semanas,
después de que el ángel, que Gabriel le dice esto a Daniel, encontramos esta expresión que dice, y sobre tu santa ciudad, para. Y estaba yo leyendo, hermanos, que cuando encontramos esta expresión aquí, en este versículo 24, este para nos habla del propósito que tienen las 70 semanas para Israel y Jerusalén, de lograr lo siguiente, 6 cosas. Las 70 semanas de Daniel tienen el objetivo de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esas 6 cosas serán cumplidas durante el periodo de las 70 semanas o 490 años sobre Israel y Jerusalén. Pero ¿qué significado tienen esto que estamos hablando? Bueno, esto que se logrará durante las 70 semanas o que se llevará a su cumplimiento, ¿qué quiere decir? La primera es terminar la prevaricación, la número 1. Nos habla de la apostasía del pueblo de Israel y de su deambular sobre la faz de la tierra, como hoy en nuestros días, que el pueblo de Israel aún, aunque ya está el Estado de Israel allá en el Medio Oriente, aún el pueblo de Israel sigue esparcido por todo el mundo. Bueno, esta profecía nos habla de que Israel terminará por fin y podrá estar completamente en su nación. La segunda es poner fin al pecado. Daniel clamaba, hace un momento lo comentábamos, ¿no? Era su ruego de Israel. Bueno, cuando las 70 semanas sean cumplidas, Israel terminará y pondrá fin al pecado. La número 3 es expiar la iniquidad. Nos habla de la reconciliación que habrá entre Dios y el pueblo de Israel, que hasta el momento sigue estando en rebeldía ante Dios. La número 4 es traer la justicia perdurable, y esto nos habla de que cuando las 70 semanas sean cumplidas, por fin habrá justicia para siempre. Una justicia que Jesús, que el Mesías, traerá para siempre a este mundo. La número 5 nos habla de sellar la visión y la profecía. Nos habla de todo lo que vamos a ver ahorita. Bueno, cuando las 70 semanas sean cumplidas, bueno, será cumplido todo esto que se nos está revelando. Y el número 6 nos habla y nos dice ungir al santo de los santos. Esta frase ciertamente apunta al Mesías, pero específicamente nos habla del santuario que será edificado por el Mesías cuando Él establezca su reino de gloria en la tierra. De eso nos habla, eso es lo que será logrado a lo largo de las 70 semanas de Daniel. Y grábeselo bien, ese es el propósito de las 70 semanas de Daniel para Israel y para Jerusalén. Todo esto será logrado en el periodo de las 70 semanas de Daniel, al término de este periodo. Y luego llegamos al versículo 25. Y ahora sí nos va a dar la introducción. Vamos a entender cuándo inicia el periodo de las 70 semanas de Daniel. Nos dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Según el versículo 25, lo que da inicio a las 70 semanas de Daniel es un decreto, una orden que servirá para restaurar y edificar a Jerusalén. Tenemos que recordar que para este momento en el tiempo donde está Daniel, Israel y Jerusalén, que es la ciudad santa, están destruidas. Llevan prácticamente ya casi 70 años destruidas, desoladas. No existe ese lugar más. Y Dios les revela a través de esta profecía de las 70 semanas, este conteo para que toda esta restauración de Israel se lleve a cabo, iniciará cuando se dé la orden para que Jerusalén sea restaurado nuevamente. Eran buenas noticias para Daniel, quien clamaba y anhelaba que el pueblo volviera, ¿no? Dios le da tranquilidad a Daniel en ese momento. Su deseo es que Dios no se olvide
de ellos y no los deje ahí en el cautiverio. Y Dios le dice, no, va a empezar un periodo de restauración del pueblo de Israel que finalizará hasta la semana 70, pero iniciará con la restauración nuevamente de Israel. El pueblo de Israel no se quedará allá en el cautiverio, no permanecerá allá. Dios no se olvida de sus promesas, de las promesas que realiza, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Entonces, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde ese momento. Y bueno, ¿cómo podemos ubicar cuándo sucede esto? Bueno, en las Escrituras, en este tiempo en el cual, la ciudad de Jerusalén está destruida, hay 4 veces en las cuales se nos relata un decreto para restaurar Jerusalén. Pero tenemos que identificar cuándo verdaderamente, en cuál de esos 4 realmente es el decreto del cual Dios le habla a Daniel. La palabra de Dios menciona 4 decretos. El primero fue el decreto de Ciro el Grande. El segundo es el decreto de Darío. El tercero es el decreto de Artajerjes a Esdras. Y el cuarto es el decreto de Artajerjes a Nehemías. De estos 4 decretos, el cuarto decreto es el que realmente cumple el propósito de lo que se dice en Daniel 9:25. Es hasta el decreto de Artajerjes a Nehemías. Usted puede ir a leer esto en Nehemías 2 del 1 al 8. Usted con calma en casa lo podrá leer o pausar este video y leer ese momento cuando Artajerjes ve el semblante triste de Nehemías. Y Artajerjes pregunta el por qué se encuentra en esa situación. Y Nehemías le confiesa que el motivo de su tristeza es porque Israel continúa en Jerusalén, la ciudad santa, continúa en ruinas. Y a través del aprecio de Artajerjes por Nehemías, bueno, Artajerjes le da cartas y le da autoridad para que Nehemías vaya y aún le da poderes para que pueda tener la oportunidad de llevar material, de personas que le proporcionen el material para la restauración de Jerusalén. Y es precisamente en este momento de la historia donde en el año 444 antes de Cristo, este es el inicio del decreto que reconstruye Jerusalén. En el año 444 antes de Cristo, Israel por fin será restaurado nuevamente en ese tiempo, ¿no? Hablando de ese tiempo, ¿no? Y fíjese que un dato interesante es que esto sucede en el año 444 antes de Cristo. Y empezamos en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1, nos dice que todo esto, esta profecía de Daniel se da en el año primero de Darío. Es el año 538 antes de Cristo. Entonces, si usted pudiera hacer la cuenta, ¿cuántos menos de 100 años antes Dios le da a Daniel anticipadamente la profecía de la restauración de Jerusalén? Y sucede, hasta el año 444 a.C. sucede la restauración de Israel. Para este tiempo en el cual inicia la restauración de Jerusalén, ya Daniel no estaba vivo, ya Daniel ya había muerto para esta época. Y Daniel confía y muere probablemente confiando en la promesa de Dios hecha a él en cuestión a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y ahora seguimos con el versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, vemos el inicio de las 70 semanas con el decreto de Artajerjes a Nehemías para reconstruir el templo, hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe. ¿Qué nos quiere decir hasta el Mesías príncipe? Bueno, esto se refiere al día cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino y el pueblo le recibe como Mesías. Ahí usted en el Mateo 21:9 puede leer aquellas palabras que exclamó el pueblo de Israel cuando el Señor Jesús entraba
y decían, Hosana al hijo de David, reconociendo el linaje, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. En este momento de la historia del Señor Jesús, se cumple la promesa del Mesías príncipe. El pueblo de Israel reconoció al Señor Jesús como su Mesías, aunque después, pues bueno, es el mismo pueblo, el mismo Sanedrín, los mismos religiosos de aquel tiempo quienes llevan a Cristo a la cruz. Pero enfocándonos en lo que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas de Daniel, nos dice, si vamos a volver a repetir, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, desde el inicio de la orden hasta el Mesías príncipe, vamos a ver aquí, habrá 7 semanas y 62 semanas. Vamos a comentar que las 70 semanas de Daniel, según lo que nos relata Daniel 9, están divididas en 3 secciones. La primera sección abarca solo 7 semanas. Hablamos de 7 semanas, abarcan 49 años. Estos 49 años, estas 7 semanas que equivalen a 49 años, es el número de años que se tardaron en reconstruir a Jerusalén. Y aquí nos lo narra la Escritura. Habrá 7 semanas, 49 años. Ese es el tiempo en el que realmente así sucedió. La ciudad de Jerusalén fue reconstruida. La segunda sección consta de 62 semanas, que quiere decir 434 años. Tiempo en el que finaliza la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Este periodo de 434 años, sumados a los 49 años de las 7 semanas primeras, nos dan un total de 483 años. Si lo convertimos a semanas, son 69 semanas las que han transcurrido desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Hasta ahí abarca las primeras 69 semanas. Y es increíble, si usted tuviera la oportunidad luego en casa de hacer esta investigación por su cuenta, se va a impresionar de la exactitud con la cual Dios le revela a Daniel lo que va a suceder. Esto, no sé usted, pero si a usted le gusta un poco la profecía, va a ser inevitable que haya un gozo en su corazón y un deseo de alabanza al Señor, porque cuando Dios habla de profecía, cuando Dios revela su voluntad, hermano, su cumplimiento es exactamente como Él lo dijo. Lo que Dios nos ha querido revelar sucede como Él lo ha dicho, así como todas las demás profecías y promesas hechas en el pasado que han sido cumplidas. Así esta que nos maravilla con la exactitud acerca de los acontecimientos y las fechas. En el año 444 hasta el Mesías príncipe, hermanos, aproximadamente año 30 después de Cristo. Si usted lo suma, hermanos, se va a dar cuenta lo increíble que es la palabra del Señor. Como para derramarse en este momento en adoración al Señor y decirle, Señor, gracias por tu palabra. ¿Cómo no confiar en las promesas que están por ocurrir cuando todo lo que viene atrás se ha cumplido con tal exactitud? ¿Cómo no creer tu palabra? ¿Cómo no obedecerte y entregarte mi devoción cuando tú eres digno y merecedor de todo lo que soy? Maravillas, hermano, en la palabra del Señor. Y ahora que vemos esta parte, dice, bueno, y 62 semanas, hablamos ya de las 69 semanas que abarcan estos dos periodos, se volverá a edificar la plaza y el muro, dice aquí, en tiempos angustiosos. Esto nos habla de que en el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, bueno, no todo fue fácil, había problemas y circunstancias de hostilidad por parte de los enemigos que estaban alrededor, quienes no anhelaban y deseaban que esto volviera a ser reconstruido. Y usted podrá leerlo en Esdras 4, del 7 al 23, para que usted ahí con calma pueda ir y leer esa parte de la Escritura. Y así terminamos, hermano,
el versículo 25. Vamos a sumarlo nuevamente. Hablamos de 7 semanas y 62 semanas. A 62 súmele 7. Le va a dar 69. Hasta este momento de la revelación bíblica se han cumplido 69 semanas, 483 años. Queda una semana. Queda una semana por cumplir. Quedan 7 años para completar los 490 años. Y el versículo 26 nos dice lo siguiente. Y después de las 62 semanas, 7, 62, 69. Y después de las 62 semanas, o sea, después de lo del Mesías príncipe, nos dice, se quitará la vida al Mesías. A Daniel se le profetizó la muerte del Señor Jesús después de la entrada triunfal en Jerusalén. Se quitará la vida al Mesías. Es increíble, hermano, cómo la palabra del Señor nos habla y nos hace entender y nos maravilla acerca de lo que tiene que ver con el propósito que Dios nos revela a través de su escritura. Hermano, a partir de este momento, del versículo 25, donde hemos hablado de 69 semanas ya, y iniciamos el 26, parecería que lo que continúa en el 25 es el inicio de la semana 70, de la última semana que falta. Pero la escritura, de una forma increíble, no nos habla todavía de la semana 70, sino hasta el versículo 27. Los acontecimientos del versículo 26 nos hablan de un periodo de tiempo que indudablemente es el tiempo que usted y yo vivimos y de cosas que ya sucedieron en el pasado. La muerte del Mesías profetizada en el versículo 26 sucede cuando ha concluido la semana 69. No sucede dentro de las 70 semanas de Daniel. La muerte del Mesías sucede fuera de las 70 semanas de Daniel. No sucede en la semana 70, no sucede en la semana 69. Sucede la 69, 70, en este espacio de tiempo, como si Dios hubiera abierto un paréntesis de tiempo entre las 69 semanas que ya sucedieron y la semana 70 que aún no se ha cumplido y está por cumplirse en un futuro, no sabemos cuándo. Y estos acontecimientos del versículo 26, que nos describe el tiempo que usted y yo vivimos hasta este día, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y luego nos dice la expresión siguiente después de la coma, mas no por sí. Parecería que nos da a entender que el Mesías fue asesinado, como sucedió, ¿no? Que el pueblo le crucificó. Pero leía yo que esta expresión no tiene que ver con eso. Una forma más correcta de traducir el original es y no habrá conseguido nada. Esta expresión la tenemos que comparar de acuerdo al contexto de lo que venimos hablando, porque no tiene nada que ver con lo que el Señor Jesús consiguió en la cruz, que fue nuestra redención, pagar el precio de nuestra salvación. No tiene que ver con eso, sino en el contexto de lo que venimos hablando. ¿Y a qué se refiere esta expresión, mas no por sí, que significa y no habrá conseguido nada? Tiene que ver con que el propósito de las 70 semanas, que el versículo 24, si usted recuerda lo que hace rato mencionamos, y se lo vuelvo a recordar, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre eso específicamente, para lograr ¿qué? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, y vamos a enumerar nuevamente los seis cosas que serán logradas al término de la semana 70. Bueno, esta expresión nos parece darnos a entender que a pesar de la muerte del Mesías, aún no ha sido logrado esos 6 propósitos que nos habla el versículo 24. Y a pesar de la muerte del Mesías,
no habrá conseguido nada. Y esto nos lleva a entender algo que en algún momento yo en el canal que tenemos que se llama Siguiendo tus Pasos, platicábamos acerca de que nos habla de que el pueblo de Israel, hablando de una forma general, aún continúa en rebeldía contra Dios, aunque es cierto, hay judíos que se han convertido al evangelismo. Hablando de una forma general, en su mayoría el pueblo de Israel continúa ajeno. El pueblo de Israel sigue hasta nuestros días completamente en el rechazo de Jesús como Hijo de Dios. Y esto nos habla, esta expresión, y no habrá conseguido nada, de que aún el pueblo de Israel todavía no ha sucedido lo que debe cumplirse hasta el final de la semana 70, que es los 6 propósitos que hace rato comentábamos. Mas no por sí, eso significa esta expresión. Y luego nos dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Durante ese paréntesis, estamos hablando durante ese paréntesis, ya no hablamos de las 69 semanas, ni aún hemos entrado en la semana 70. Durante este periodo de paréntesis, después de la muerte del Mesías, nos habla del pueblo de un príncipe, y hace rato hablábamos del Mesías príncipe, y ahora se nos habla el pueblo de un príncipe. Tenemos que hacer una diferencia entre una expresión y otra. La expresión del Mesías príncipe nos hace referencia al Señor Jesús, pero la expresión el pueblo de un príncipe no nos habla del Señor Jesús, nos habla del anticristo. Y de una forma increíble, el texto nos revela acerca de dónde proviene o de dónde provendrá el anticristo cuando él aparezca. Porque nos dice así, el pueblo de un príncipe que ha de venir. No un príncipe que ya llegó, un príncipe que vendrá en algún momento, no ha llegado. Aquí lo importante es saber que el pueblo de ese príncipe hizo lo que viene a continuación. Y podemos deducir a través de esta expresión de dónde vendrá el anticristo. El pueblo de este príncipe que algún día vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Esto nos habla de que después de la muerte del Señor Jesús, que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, y esto lo vamos a ver en la próxima clase que tendremos la siguiente semana, donde estaremos hablando acerca del Sermón del Monte, donde el Señor Jesús le habló con sus discípulos y les dijo que el templo sería destruido nuevamente. Bueno, esto sucedió ya. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén volvió a ser destruida y arrasada. Hasta nuestros días, el templo de Israel, de Jerusalén, no existe. Y le es profetizado a Daniel que después de la muerte del Mesías, el pueblo de un príncipe que algún día vendrá, destruiría la ciudad y el santuario. En el año 70 después de Cristo, el imperio romano destruyó nuevamente la nación de Israel, destruyó y asoló completamente Jerusalén, y el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo, hasta nuestros días. Hasta nuestros días. La profecía de Daniel nuevamente se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo el Señor Jesús retoma esto que Daniel dijo y lo amplía un poco más. Y ahora entendemos que, según el texto de Daniel, el anticristo, que algún día aparecerá cuando la iglesia ya no esté, provendrá del pueblo que destruyó el santuario y la ciudad en el año 70 después de Cristo. Esto no quiere decir que el anticristo sea italiano, sino probablemente el texto nos quiera dar a entender que de las naciones que conformaban el imperio romano, en este caso Europa, saldrá el anticristo. Eso es lo único que dice el texto. No nos toca a nosotros decir nacionalidad, ni decir que el anticristo será fulano o sutano. Son cosas que el texto no dice. Pero sí el texto nos dice
que el anticristo, que un príncipe que ha de venir, saldrá de ese imperio, de esa nación, de ese conjunto de naciones que destruyeron el templo y la ciudad. Eso es lo que sí dice el pasaje. Y luego nos dice, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta expresión, y su fin será con inundación, nos habla acerca del la tremenda imagen de desolación y destrucción que fue, de la cual fue objeto Jerusalén. Hay historiadores que dicen que la destrucción fue tal que era imposible de imaginar que en algún momento de la historia ahí hubiera habido una ciudad como Jerusalén. Hasta el día de hoy, lo único que queda del templo es lo que es conocido hoy como el Muro de los Lamentos. Y la expresión con la cual termina el versículo 26, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y nos habla acerca de que la ciudad de Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin, hasta el final de los tiempos, hermanos. Y eso podemos ir a Lucas 21:24. Vea lo que dice Lucas 21:24. Y dice así, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esa es la profecía para Israel que ya se cumplió. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta ese momento. Hasta el tiempo en el cual ya la iglesia no esté aquí en la tierra. Y ahora sí podemos ir al versículo 27, con el cual terminan las 70 semanas de Daniel. Ahora sí entramos a la última semana, a la semana 70. Y nos dice así, ahora sí inicia. Y por otra semana, ahora sí inicia esa semana, una semana que aún no ha llegado, aún no ha iniciado. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El príncipe que ha de venir, en este momento ya llegó. En este momento de la semana 70. Y ese príncipe que ahora sí ya llegó, confirmará el pacto con muchos. La profecía que se da aquí de Daniel tiene que ver con Israel y Jerusalén. Entonces, ese príncipe que ha de venir confirmará un pacto, hará un pacto. Acabamos de hablar de que Israel durará hasta el final en guerra, en conflicto, como hasta el día de hoy. Lo que el pueblo de Israel, lo que Jerusalén más anhela es paz. Y cuando la iglesia ya no esté, y cuando esta semana 70 inicie, este príncipe que ha de venir ofrecerá esa paz al pueblo de Israel que hoy no tiene. Es una falsa paz. Ahorita lo vamos a ver. Es una paz que no durará. Pero fíjese que en el texto original, lo que se nos trata de decir aquí, una mejor traducción de la expresión y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, sería y él hará prevalecer, que significa imponer un pacto a los muchos una semana. Quiere decir que este pacto Israel lo tendrá que aceptar porque no le queda de otra. Y es un pacto que será impuesto por la fuerza. Y a Israel no le quedará de otra más que aceptar este pacto. Y aparentemente esto trae paz a Israel. Pero viene un punto y coma y después nos dice lo siguiente: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Esta última semana de 7 años la debemos partir en dos según lo que dice el versículo 27 de Daniel 9. La mitad de 7 años son 3 años y medio. Y estamos hablando de este periodo que en lo que es la escatología es como llamada la tribulación, el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Y a la mitad de la semana, el anticristo, el príncipe que ha de venir, violará y romperá el pacto hecho con Israel. Y podemos ver por lo que dice acá,
en esta parte en qué consiste el pacto, ya que vemos aquí que el sacrificio y la ofrenda se suspende, la cancela, ya no se puede más. En nuestros tiempos, hermanos, el templo no existe. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero cuando el príncipe que ha de venir esté aquí en la tierra, ese templo que aún no existe volverá a resurgir al grado de que los sacrificios que hoy Israel no puede hacer porque no tiene el templo, volverán a iniciarse. La Biblia describe que a la mitad de los 3 años, a la mitad de los 7 años, este príncipe que ha de venir impedirá que los sacrificios y que las ofrendas se sigan realizando. Este anticristo, este príncipe, cancelará el pacto, violará este pacto con Israel. Esa paz que les había ofrecido, esa paz falsa, se ve interrumpida ahora por el mismo príncipe que ha de venir. Punto, dice ahí. Luego inicia y dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hablábamos del templo, de las ofrendas, ¿no? Esto nos habla del mismo príncipe que ha de venir, que es el anticristo, quien hace acto de presencia en este lugar santo como lo es el templo. Ese lugar donde que simboliza la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Bueno, este hombre, este impostor, tomará el lugar que le corresponde a Dios. Y la Biblia lo describe aquí como una abominación. Como una abominación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá este desolador. De eso nos trata de explicar, y esto lo amplía, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Si algún día tienen la oportunidad de estudiar esa parte del Apocalipsis donde esto sucede. De hecho, el Señor Jesús lo retoma en el próximo tema que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a hablar acerca de lo que el Señor habla acerca de esta situación. Luego, después de este desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Ciertamente el anticristo ocupará este lugar santo. Hará esto abominable. Pero no será para siempre, ya que el final de la profecía hecha a Daniel nos dice que esto durará hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre este desolador. Nos habla de que cuando suceda la segunda venida de Cristo en gloria aquí a la tierra y venga con el objetivo de reinar, hasta ese momento se le pondrá fin a este príncipe que ha de venir, que ha tomado y ha usurpado el lugar que a Dios solamente corresponde. Y estas son, hermano y hermana, que hoy tiene la oportunidad de escuchar este tema, el contenido de las 70 semanas de Daniel. Una profecía hermosa, llena de conocimiento y llena de precisión que debe maravillar tu vida, así como ha impactado mi vida. Y en este momento derramar nuestra adoración al Señor, porque todo lo que el Señor nos promete, todo lo que el Señor promete, Él lo cumple. Y ahora tú y yo que estamos pasando estas circunstancias donde no nos podemos reunir, donde tenemos que recibir prédicas como hoy a través de la tecnología, y que nos asustamos y de que tenemos temor a la muerte. Estas promesas, estas profecías hechas a Daniel, que nos hablan de cosas cumplidas con exactitud y de cosas que se cumplirán, nos debe llenar de gozo, de motivación para continuar adelante, constantes. ¿En qué? En Él, a no dar marcha atrás. Hermano, el caminar con el Señor no es fácil, no es sencillo. No lo es.
pero vale cada segundo, cada minuto, cada momento complicado y difícil que usted pueda vivir aquí en la tierra. Vale la pena por estar algún día, por la eternidad, con Cristo. Que este mensaje que está lleno de sabiduría, que a Daniel se le reveló para que entendiera y se gozara y tuviera paz en su corazón a raíz de esa actitud humilde al tomar esa posición por Israel, nos lleve hoy a ti y a mí a la adoración de aquel ser bendito que está en el cielo, que algún día hará cumplir esta semana 70 y que algún día vendrá en gloria en las nubes para reinar por la eternidad. Que a través de este tema seamos llevados y conducidos, hermanos, a un momento de cuando acabe este tema y termines y apagues tu celular o en lo que estés viendo esta prédica, a orar, a derramarte en alabanza y adoración a aquel bendito ser que tiene desde el principio de la eternidad hasta el fin ya preestablecido todo su plan, y que hoy tú conoces una parte de él y que hoy puedes llenarte de gozo a través de ello y confiar y estar seguro en las promesas del Señor. Que Dios bendiga su palabra y nos vemos la próxima semana. Que tengan todos una buena noche y reciban un fuerte y afectuoso abrazo de parte de mi esposa, de parte mía, de parte de mis padres y hermanos. Siempre es un gusto poder verles, aunque en esta ocasión no sea físicamente, pero de corazón, hermanos, sé que estamos presentes en este momento. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y nos vemos hasta la próxima semana. Chao. La, la.